siempre está... Hola, estoy caminando. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Foro Abierto en uno de los programas más y en estas entrevistas que estamos realizando en varios puntos de la Ciudad de México. Hoy nos encontramos aquí en Azcapotzalco con Fernanda Venegas. ¿Cómo estás, Fer? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, aquí. Y también está con nosotros Pablo Cárdenas, mejor conocido como Foxito. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí, Fer, gusto. Rafa y al staff. Pues es un lugar maravilloso. Estamos aquí en un taller mecánico. Algo que siempre Foro Abierto está innovando, Fer. Vamos a un lugar, vamos a otro. Y hoy aquí en un taller mecánico en la alcaldía de Azcapotzalco. Y que además tiene un prestigio de mucho más allá de 40 años por un muy buen servicio y ser prácticamente estar en la tecnología de punta día con día, de nuestro amigo Javier Castro Max. Bueno, pues a todos nuestros vecinos de Azcapotzalco, no se olviden, es difícil encontrar un taller honesto. No, dificilísimo. Hoy yo creo que a todo el mundo se nos ha ponchado una llanta o se nos ha descompuesto un carro y ya no sabes, te pasa a recomendar a un mecánico como un doctor, ¿no? A ti te cura, claro. pero a lo mejor al de enfrente no y ya quedaste mal. Pero no, aquí hay garantía y evidentemente es una posibilidad. Fíjate que el dueño de este negocio, aparte de tener este negocio, tiene una cosa muy peculiar, es un líder vecinal. Él está atrás de muchísimos temas vecinales y que a final de cuentas ha sido un parteaguas aquí, en este lugar, en este espacio, bueno, de este lado adentro, se han creado partidos políticos. Fíjate lo interesante del taller. Nos consta porque en cuanto llegamos vimos todas las medidas de sanidad, cómo está sanitizado todo. Por eso nos quitamos el cubreboca porque estamos en un lugar completamente sanitizado. Que cumple al 100%, tiene todos los mecanismos y los sistemas. El tema de la pandemia, Fer, que está... Sí, que es muy importante. Es muy importante. Pues bueno, vamos a entrar en materia, Pablo. Hoy Buenas tardes, gracias por haber... eres candidato. Así es, así es. ¿Candidato al tercer distrito federal? No, estoy candidato al distrito 5 de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. La cabecera es Azcapotzalco. Y el distrito es muy largo, viene desde Ferrería y termina hasta enfrente de Galerías o la Torre de Pemex. Y es una zona muy interesante, muy contrastante, porque de las dos alcaldías, del lado de Miguel Hidalgo y del lado de Azcapotzalco, es un contraste muy hermoso porque hay mucho desarrollo en la zona de Verónica Ansúrez, en otras partes de Polanco, que es muy cerca, y también está Clavería, que es donde estamos ahorita, una colonia de tradición muy, muy bonita, a donde crecí toda mi vida y a donde yo soy chintololo de origen. Eres oriundo y nacido. ¿Quién es Pablo Cárdenas? Pablo Cárdenas es un vecino que desde siempre, desde la escuela primaria, secundaria, se interesó por los problemas políticos vecinales y que el destino me fue poniendo en diferentes escenarios en donde se fue creciendo, al grado de que yo tengo la posibilidad de decir lo que no muchos. Tengo un mote, me dicen Foxito, porque yo ya puse, junto con un esfuerzo, un proyecto y muchos ciudadanos, a un presidente de la República. ¿Cómo ves, Fer? ¿Cómo ven los jóvenes que desde joven he podido avanzar y he sido un ejemplo para muchos y a otros que pues no les caigo tan bien? Oh, muy bien, sí. No a todos nos caen bien los candidatos, pero bueno. Sobre todo los políticos, ¿no? Sí, no. ¿Qué opinas de los políticos? Ay, no tengo mucho que opinar, la verdad. Pues a final de cuentas, fíjate que en los espacios políticos de poder que he estado inmerso, pues yo empecé desde los 15, desde 1995 al 97, tenía 15, 17 años, y considero que lo más vital han sido los jóvenes. Ok, y a ver, cuéntanos, tocando este tema, ¿qué propuestas tienes para nosotros los jóvenes? Es muy buena pregunta. Las propuestas van en base a un territorio, pero también a un tiempo histórico concreto. Hoy yo propongo que haya leyes en materia de seguridad y de salud y que a nadie le venga como anillo al dedo que los vecinos se mueran. Y que la ley de seguridad contemple dos escenarios que quiero proponer. Que cualquier alcalde, Rafa, que tú conoces algunos, y antes delegados, porque es la segunda figura, cuando no cumplan puedan ser removidos del cargo. Pasamos una pandemia a donde es increíble ver que los pseudoizquierdistas, que hoy se llaman
pues los de la 4T, ¿no? Para no de regalarles publicidad. Gente en las alcaldías muy mediocre, que ha lastimado mucho a la ciudad y que se ha olvidado de muchos sectores, primero, de los jóvenes y segundo, de la tercera edad. Porque su prioridad es pasar de una alcaldía a hacer programas grandes para mantener el registro de un negocio político, como ha sido el que ahora encabeza el presidente. Foxito, has sido una persona muy participativa, has sido una persona muy combativa, no solamente en Azcapotzalco, en muchos lugares del país, pero también has sido criticado por haber estado participando en diferentes partidos políticos. Hoy háblanos cómo ha sido esa trayectoria y hoy cuéntanos en qué partido estás. Bueno, hoy estoy participando, tuve una invitación por el partido Fuerza México, es un partido nacional, pero a final de cuentas voy a ser muy, muy rápido y muy concreto en ese análisis que me preguntas. Y primero preguntándote, he estado en varios partidos y es la crítica que me hacen, porque eso es algo importante que deben de aprender los jóvenes. En los partidos políticos se centra el monopolio del acceso al poder. ¿Qué quiere decir esto? Que en México está probado que si no ostentas un cargo o alguna candidatura para intentar consolidar un espacio por medio de un partido, no tienes cabida, no puedes entrar. Hay un monopolio de los partidos políticos. Los candidatos independientes ya han probado que definitivamente no pueden alcanzar el poder. Ahora que llegó uno acá en Monterrey, no consolidó y no le fue tan bien, porque cuando ya entras al sistema, ya no eres independiente, ya pendes de cualquier acuerdo político. Entonces, los partidos que se han creado, Rafa, tú que eres una persona también de historia política, les digo a los jóvenes, hay que crear nuevas acciones políticas y crear nuevos partidos. Es la única manera de abrir la puerta y penetrar en esas formas para adquirir el poder. Se comenta en la voz populi, en diferentes puntos de la alcaldía, que este es un tiro entre dos únicamente, entre los dos partidos punteros. ¿Cómo está la chiquillada de los partidos? ¿Sí va a haber participación? ¿Sí valió la pena invertirle a esos partidos para convencer a la ciudadanía? Fíjate que no siempre el construir un partido político nacional tiene muchísimas etapas y es muy complejo, porque son mejores que los partidos que están. El problema es que el mismo sistema te tiene muy limitado para que no llegues, para que no conserves ese registro y poder competir en otras elecciones. Y después los otros partidos en los que he estado, pues sí se ve una nube de avaricia, que es lo mismo que causa que se destruyan. Entonces en Azcapotzalco yo veo que sí, que la elección va a ser de dos personas. Creo que el partido que hoy me dio la oportunidad está haciendo su ruta y cada quien tendrá ese afán de construcción. El partido dice, la candidatura está, haz tu esfuerzo individual y consolídate, y si ya eres un líder nato, pues te va a ser más fácil. Pero considero que sí va a ser una elección de dos. Bueno, y tocando este tema, hay políticos, hombre y mujer. Tú... A ver, una pregunta concreta porque estaba muy abierta. Perdón. ¿Tú quién consideras que sea el que vaya a ganar? ¿Hombre o mujer? Bueno, mira, asumiendo el peso de la responsabilidad que siempre he asumido, yo no soy futurista, estamos a 9 días de concluir la elección. El próximo miércoles a las 11:59 se acabó. Y quiero decirte que Azcapotzalco, para mí, va a ser gobernado por un hombre. Ok. Y desafortunadamente, no es que no lo quiera contestar o lo deje a la ligera, pero ya no hubo tamaños, porque sí hay un monopolio político. Y hay mujeres candidatas, pero sí traen un control y un peso de un sistema arriba. ¿Sigues con ese tema crítico, con ese estilo de imponer y de participar con esas ideas que realmente han dado mucho en Azcapotzalco? ¿Te ha metido en algún conflicto? ¿Te ha metido en algún problema? ¿Qué pasa, Foxito, en ese sentido? Sí, Rafa, creo que como analista lejos de las cámaras, la pregunta es muy, muy difícil, pero la voy a contestar como exclusiva para Foro Abierto. Mi forma muy sincera y honesta de hablar de los temas políticos me ha causado muchos conflictos, al grado tal de que quizás hay condiciones en las que me dieron el sentido del poder vecinal que se trae para no dejar candidaturas, porque hay espacios de poder en los que hay tanto control
que han querido y me han obligado a que intente quitarme de aquí. Pero considero que sí me han traído muchos problemas, pero hay algo muy importante que no voy a dejar que pase. Por mis hijos, por mi familia y por mis amigos, a los jóvenes siempre les voy a hablar con franqueza para que se inmiscuyan y les guste esto. Eso es lo que yo te reflexiono. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos aquí a su programa Foro Abierto? Adelante, muchas gracias. Llave TV, Ciudad de México. Porque la letra impresa también tiene voz. Estamos de vuelta aquí en Foro Abierto con Foxito, nuestro invitado. Gracias. Foxito, pues hoy sí tenemos entrevistadora de lujo, Fernanda. ¿Cómo ves el espacio, Fer? Muy bien, mira, yo ya aquí. Ya estás llena de grasa, Ya. pero Ya se puso Estrenando lugar. en materia para aprender el oficio. para aprender el oficio. Sí, sí. Pues regresamos aquí con nuestro queridísimo amigo, transmitiendo desde la Ciudad de México, 24 grados centígrados. Una tarde bastante Muy agradable, como tranquilo. para estar caminando por Azcapotzalco, pero ¿qué tan seguro es Azcapotzalco hoy en día? Pues muy mal. De hecho, se ha concatenado diferentes índices criminales que creo que tendrían una lógica. Primero, viene una mala administración que ha causado una crisis y que se agudiza ahora en la pandemia. Y considero que hay una escala que se puede combatir, que la autoridad pudiera trabajar, pero no lo hace, poniendo una policía de proximidad, poniendo atención en esa policía de barrio, que yo he propuesto incluso en el debate en el INE, en el que planteo que haya una figura de un fiscal vecinal que ayude en su forma a parar la corrupción y en su forma también en disminuir delitos o índices criminales muy simples. Ya hay colonias a donde te asedia el propio vecino, a donde los jóvenes no pueden tener esa libertad. Sí, Y también es donde a la gente adulta pues ya tiene miedo a salir. Entonces está muy colapsado y no hay capacidad de inversión, cuando menos no la hemos visto durante más de 6 años o un poco más allá. Pero lo visible ahorita es de hace 6 años. ¿Cómo te fue en el debate? Te vimos en el debate muy seguro, muy crítico, con datos pues bastante incómodos. Pues yo creo que bien, yo creo que pude expresar lo que realmente incluso me invitaban los vecinos. Por ahí también hay unos jóvenes de Morena precisamente, siempre fallo en los nombres, no quiero decirlo, no lo vaya yo a regar, pero él fue un joven que no pudo ser candidato registrado y que contendió al interior de Morena y no le tomaron en cuenta porque vino un sistema aplastante, ¿no? Esas negociaciones cupulares, Rafa, que conocemos que cualquier enano que aspire, precisamente ese es el monopolio político, que los jóvenes deben de incidir para romperlo. Los partidos políticos, desde el Comité Ejecutivo Nacional, puede decidir aplastar a cualquier candidato. Y así fue en este caso. Una persona que es pluriuno, soberbio, millonario, y que no tiene nada que ver con el tema de Morena y con la escasez de gente que ellos tienen, o con el simbolismo que ellos tocan o tratan. Y por el otro lado, la candidata de la derecha, ¿no? Que va a salir a flote, que está inmiscuida en muchos problemas. No hay democracia, no se eligen a los candidatos, a los precandidatos a través de una encuesta o a través de la participación de sus bases. Eso es lo más criminal, que sí llega a haber. Yo mismo he sido víctima de haber entrado en un proceso interno para buscar un espacio de poder en un partido político y vuelvo a lo mismo, el poder de las cúpulas te aplasta. Entonces, prácticamente considero yo que ninguno de los dos ejes principales o de los grandes contendientes ahora, la gente que se dice derecha y son de izquierda en sus actos, y los otros que se dicen de izquierda es al revés, no tienen ninguna paridad. No hay un criterio para ver un vecino de Azcapotzalco. Son viciosos ya de marca. Bueno, y acá entre nos, ¿tú has sido corrupto? No, nunca. Fíjate que aprendí de algunos amigos políticos que yo viví, que me daban ejemplos de sintomatía política. Me decían, en esta vida tienes que ser como un elefante, aparte de que estoy gordito. Me decían, tienes que tener la piel muy gruesa para que no la traspasen. Yo he sido amenazado, nunca como en esta campaña, pero he sido amenazado. Incluso en el debate yo abrí así y lo manifesté. Cuando acabe la campaña daré datos y nombres.
¿Tienes denuncias en curso? Sí, no de mi persona, pero sí de mi equipo de trabajo, que ya han sido victimizados por parte de partidos políticos. Entonces, me dijo, tienes que tener una trompa muy larga para poder hablar y una cola muy corta que no te puedan pisar. Entre otras cosas que me enseñaron. Entonces, prácticamente yo lo digo así, tan no lo he sido y tan no lo seré jamás, que pues yo reto a que me digan qué debo y lo que deba lo pago. Pero el que está acusando está obligado a aprobar. Ven, buen candidato para que voten. Muchísimas gracias. Se habla de los candidatos chapulines y de los candidatos golondrinos, esos que vienen, que después se vuelven en funcionarios y se olvidan de lo que prometieron en sus campañas, Foxito. Fíjate que lo que sí puedo manifestar en ese sentido es, tengo una trayectoria en Azcapotzalco, no me he ido, es mi casa. Creo que me han abrazado bien y estoy seguro de que hemos cambiado cosas, hemos crecido. Ahí con la organización precisamente de Max hemos enfrentado luchas con muchos funcionarios, y evidentemente las hemos sacado adelante con el apoyo de los vecinos, pero también creo que los candidatos que han tenido esa posibilidad de estar aquí han cometido graves errores, porque vienen a saquear Azcapotzalco y se regresan. Candidatos que vienen de Colima, candidatos que vienen de Xochimilco, diputados que venían... Bueno, que son candidatos y que después se vuelven alcaldes o delegados, ¿no? Exacto, pues concejales que no acabaron sus funciones y llegaron desde concejales a ser directores y luego a ser ahorita candidatos o a concejales otra vez, con un cinismo bárbaro. Pero no sé qué pasa, a veces el letargo de los vecinos, el Chintololo en Azcapotzalco y en Miguel Hidalgo son muy sensibles y la gente a veces cree. Las problemáticas en Azcapotzalco cada día son más latentes. Enuméranos algunas de las que tú, ahora que has estado recorriendo las calles, que has estado visitando a los vecinos, ¿qué te manifiestan? ¿Cuál es su sentir? Primero, que ya no quieren más de lo mismo, pero la oferta política, como se dice en el argot, la caballada está muy flaca. Es decir, no tienes a dónde ir, y los candidatos que están, cuando analizas sus historias o quiénes los están apoyando detrás, te das cuenta que es el mismo sistema. Es como si yo te dijera ahorita, el candidato puntero tiene la capacidad de mover a otras candidatas. No nada más de mover políticamente, sino también de cómo ejercer sus campañas. Y hay grupos divididos, hay un poder, o un suprapoder que apoya a uno y a otro, pero son los mismos. Ese vicio es el que tenemos que acabar y que esto pueda cambiar. Pues interesante lo que nos comenta Fox, porque estás viviendo de lleno cada una de las peticiones de la ciudadanía. Hoy te corresponde estar una parte en Azcapotzalco, otra parte en Miguel Hidalgo. La problemática es, digamos que prácticamente la misma. Es similar, pero es muy contrastante. Fíjate que en Miguel Hidalgo las necesidades de seguridad, las necesidades de empleo, de que los jóvenes no tienen oportunidades, son muy latentes y son muy generales. Pero aquí en Azcapotzalco hay muchísima gente de la tercera edad que se queja de la ausencia del apoyo del gobierno. Y en Miguel Hidalgo hay muchísima gente que pudiera ser apoyada de la tercera edad, pero para finalidad de sus padrones, para el control de marcar las reses, dirían algunos, y usarlos en estos tiempos electorales. Entonces, acá donde no se atienden, allá sí se atienden, pero tienen otras necesidades. Entonces, sí cambia. ¿Y cuáles son esas necesidades? Pues finalmente el tema de que se construye programas de los que critican ahora, de las tarjetitas y de esos sistemas para manipular e inducir a la gente. En Miguel Hidalgo, si ayudan a la tercera edad, si ayudan al comerciante, si ayudan al estudiante, lo hacen para manipularlo y para tenerlo en un control, en una lista. Y por ejemplo, de ayer a 14 días ya, estamos ya en la urna, y es donde viene esa reflexión, porque en Miguel Hidalgo esos padrones se usan para manipular, para decir, si no votas te lo quito, y votas por quien yo te diga. Y en Azcapotzalco ni eso, o sea, ni los apoyan, ni les dan, pero sí les exigen. Aquí va a haber una elección muy compleja porque es intermedia, Rafa, y precisamente aquí va a valer la estructura. Aquí los jóvenes es donde tienen la determinación de cambiar las cosas. En esta elección vamos a ir a votar los que somos libres, y si yo tengo 10 personas de familia y los logro convencer, esos 10 van a votar por mí. Pero en otra cuadra donde hizo un estudio la Federación de Max Fuerza Unida, en donde una calle
a donde viven viejitos, por cada 7 viejitos hay solamente un programa, porque ese viejito jala a 3 o 4 para votar, porque están empadronados, y los otros están esperando a que se mueran para volverles a dar. Ellos ya tienen hasta su medida, es decir, este sistema de gobierno ya tiene la medida de cómo gana, porque ya tienes un fastidio como joven. El sistema político ya hizo que ustedes se cansen, que prefieran ir a echar la cerveza, que prefieran ir a echar el novio, o que prefieran ir a divertirse en lugar de ir a votar. Si ustedes hicieran conciencia, eso va a ser algo arrebatador. Eso yo se los encargo a ustedes. Ok. Bueno, y vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Foro Abierto. ¿Qué tal, vecinos de Azcapotzalco? Le mando un saludo a todos los que asisten a Foro Abierto de Rafa Cruz. Espero muy pronto estar con ustedes. Felicidades, Azcapotzalco. Pues regresamos a Foro Abierto, Fer, porque ya te estabas yendo a Televisa, al otro programa en donde estabas, o en TV Azteca, no recuerdo dónde estabas, pero Foro acuérdate, Abierto. Foro Abierto. Acuérdense, Foro Abierto. Y bueno, y también vemos la oportunidad de invitar a otros candidatos que vengan o que vengan. Vayamos nosotros, ¿no? Sí, Para sí, las entrevistas que puedan irse generando. Pues seguimos aquí con nuestro amigo y hoy candidato del partido Fuerza México. Fuerza México. En Pues, materia de seguridad pública, Foxito, ¿cuáles serían tus propuestas en este sentido? Pues hace un momento cuando me preguntaban de las propuestas, hablaba del tema de seguridad por 2 vías. Atacar el tema vecinal y acercarse a la policía de barrio, de proximidad, que hagan juego con el vecino, porque esto va a causar que haya más confianza y que los puedas identificar. Y en la segunda, o en el segundo tema, yo quiero que sea una propuesta de ley obligada para los alcaldes, el que presenten desde que llegan al cargo un sistema para combatir la inseguridad que contemple adquisiciones de servicios y que obviamente puedan funcionar realmente, pero que aparte en el tema de seguridad y de salud, como lo vimos ahora por la pandemia, podamos prevenir y que los alcaldes que no cumplan puedan ser removidos del cargo sin necesidad de esos desafueros absurdos, porque debe ser una obligación del funcionario responder esto. Tiene los recursos y las posibilidades en las manos, ¿eh? Claro. Sabemos que no hay piso parejo en las prerrogativas de campaña. ¿Cómo le están haciendo para hacer campaña? ¿Cuánto les está costando? Cuéntanos, porque vemos en algunos lugares la ciudad tapizada de bardas, de lonas. ¿Por qué? Considero yo, en la oferta política que hoy me dio la posibilidad de ser candidato, es un proyecto a todas luces imperfecto y que de todas maneras detona 2 visiones. La primera es, eres candidato y logra tus propias expectativas en base a ese liderazgo, porque se supone que los candidatos son líderes de base que tienen esa credibilidad. Partiendo de eso, pues prácticamente yo personalmente me dedico a una vida personal muy en la justa medianía, me dedico a otros negocios y de allí yo utilizo para poder hacer este tipo de acciones políticas. Y sí es totalmente disparejo porque, bueno, pues hay alcaldes que están con licencia o con permiso y están cobrando y eso pues, obviamente no hay piso parejo. Y hay otros candidatos con muchísimos recursos y en los que hay otros que ni siquiera pudieron imprimir un volante. Aquí en Azcapotzalco hay varios candidatos con unas limitancias económicas muy fuertes. Muy fuerte. Por ejemplo, fíjate que es buena pregunta. A mí me han criticado mucho que yo he puesto y que yo he dado copias. Y efectivamente, pues sí. Al final de cuentas, un volante tiene una característica de función política para nosotros y que creo que tiene que tener un dinamismo que atomice y no que sea un espectacular como hoy lo hacen la gente del candidato Fifí de Morena. ¿Cuánto cuesta en promedio o los espectacular? de derecha? Pues mira, no lo sé a ciencia cierta, pero un cálculo analítico que se hizo hace unos años, un espectacular vale aproximadamente 25 a 30 mil pesos mensuales la renta. Más la lona, más el arte. Sí, la renta, más todo lo que implica desde el impreso y los mantenimientos y las licencias o los permisos. ¿Y cuánto te dieron para tu campaña? Bueno, el tema es que la posibilidad de ser candidato fue la mejor apuesta del partido. Ese fue el mayor apoyo
y lo estoy haciendo dignamente y estoy muy congratulado por eso. Ok. ¿Cómo ves, Fer? ¿Cómo ves a los políticos en esta etapa? ¿Cómo los jóvenes perciben a quienes están haciendo hoy campaña? Pues muy bien, yo creo que muy bien. Yo aquí escuchando, yo sí voy a votar por él, ¿no? ¿Sí vas a votar Sí. Gracias. por Foxito? La verdad es que sus propuestas son muy... ¿Te parecen Sí. buenas? Espero que a los chavos de mi edad también les parezcan buenas, porque sí... ¿Cuántos años tienes, Fer? 23. Pero además tenemos que incitar a que los jóvenes participen, Fer. Sí, Que claro. voten, que salgan a votar, que no lo tomen como algo que no les importe porque está por medio el futuro. Claro, claro, que eso es muy importante en este momento, ver nuestro futuro. Aunque digan que no, pues sí, obvio. Tenemos que... Las consecuencias se pagan Sí. después, ¿eh? Cuéntanos. Vean ahora. Claro. Cuéntanos, Foxito, tú que has estado recorriendo las calles, que has estado tocando puertas, que te has subido a los edificios para llegar a tus electores, ¿has experimentado algo que te llega al corazón, que te lastime, que digas, ¿cómo es posible que esto esté pasando en esta etapa de la vida? Pues de lo más difícil que yo he visto es que hay mucho joven que se te acerca y te pide trabajar contigo. Primero, políticamente, pues no lo puedes hacer porque no es un trabajo, esto es un acto voluntariado de quienes te apoyan. Y lo hacen con la finalidad de decirte en esta campaña, necesitamos algo, aunque sea para volantear, aunque sea para hacer encuestas o cosas así. Y realmente, pues no lo puedes hacer porque no tienes la capacidad y estás totalmente limitado. Y hay quienes lo hacen y después tienes el problema de cómo cumples. Y por el otro lado, que hay mucha desinformación y está muy manipulado porque hay muchísima gente, por ejemplo en el Rosario, gente de la tercera edad te dice, yo no voy a votar por el mismo, yo no voy a votar aunque me da. Y de hecho ahí viene una reflexión, agarren todo lo que les den, pidan doble o triple para que me den a mí y no voten por ellos. Ahorita ya empieza una etapa muy crítica en la que estas estructuras se van a mover a cambio de algo. Entonces, recordarle a la gente en la urna, en la mampara, en la hora de tu voto, es secreto ese momento aunque sea. Porque si lo analizamos después van a ver que no es tan secreto el voto. Pero de frente a la urna o de frente a la mampara sí es tu libre albedrío. Pero en eso va a cuestas la crisis. El que los jóvenes no tienen un verdadero programa. En el que los que lo tienen son manipulados. Y evidentemente que por donde le vean necesitamos entender que un voto a los malos candidatos les va a costar no 3 años, sino mucho más, porque en lo que enderezamos al país vamos a tener más y más problemas. Foxito, el tema de la pandemia nos ha venido a afectar y ha venido a cambiar la forma de pensar. Nos ha llenado de miedo, nos ha llenado de precaución. ¿Cómo ves hoy Azcapotzalco después de la pandemia? Azcapotzalco se está recuperando, pero solo. Azcapotzalco está volviendo a creer porque se necesita. Hemos sabido que la eficacia de las vacunas pues no ha sido a un nivel muy alto y más bien creo que es un factor psicológico el que ya mucha gente de la tercera edad se vacuna y ya no tiene tanto miedo a seguir con sus actividades, que eso es un fenómeno muy normal. Por el otro lado, creo que hay que tener mucho ojo, haces una pregunta muy profunda, ojo, en esta elección, usualmente en una casilla caben una cantidad de votos, un ejercicio 600, y te formabas atrás de alguien y el voto tenía un tiempo récord, 5 o 6 minutos por persona. Hoy con la pandemia, al ponerte gel, al secarte la temperatura, al llegar a la mampara, al tener otro tipo de articulación al momento de votar en tu registro, se pierde tiempo. Y eso va a hacer que los partidos grandes, poderosos, tengan la capacidad de mover estrictamente a sus gentes. Es donde hay que atacar porque también lo van a hacer para que la elección sea muy pequeña. Hace un momento, tras bambalinas, platicábamos tú y yo de las estadísticas. Se espera que en Azcapotzalco haya una cantidad de votantes aproximadamente de 150 a 180 mil. 40%, 35-40%. Sí. El problema es que en esa cantidad, señores, de verdad, por mis hijos, por mi grano de arena, para que esto cambie, porque está muy cañón, tiene forzosamente que ir la ciudadanía y no la gente que está empadronada como reses marcadas. Eso es lo que hay que cambiar y los jóvenes lo deben de ver y deben acompañar.
porque es parte de lo que tenemos que construir, una nueva democracia. Es obligado preguntarte, porque sí fue una tragedia que lastimó no solamente a la Ciudad de México, sino lastimó al país completo. El tema de la falta de mantenimiento a las estaciones del metro. Híjole, yo la verdad, esa pregunta te la voy a contestar de dos maneras. Yo exijo al gobierno de la ciudad, yo no exijo a quien no tenga que exigir, que no es a la autoridad, y a las autoridades judiciales, exijo justicia para todos los caídos en la línea 12, pero también exijo justicia para todos aquellos que también han fallecido, como los que fueron víctimas cuando se quemó sus sistemas eléctricos. De verdad, como un análisis muy simple y llano, ¿cuánta gente entra en el metro y cuánta gente vemos que pulula? ¿Cuántos boletos del metro hay ahí en costo? De verdad, es ofensivo pensar que no hay presupuesto para aplicárselo al metro. Yo ya no voy a hablar de ámbitos de responsabilidades, sí voy a hablar que yo exijo que el sistema judicial en México, que ha logrado ser independiente de la cuarta, que hoy aplique la justicia y que le demos justicia a esa gente, no porque lo busquen, sino porque es un estado de derecho. ¿Se pudo prevenir? Por supuesto que sí, porque tienes dinero diario, porque el sistema de transporte colectivo funciona diario, porque el boleto es diario, lo pagas diario, cuando te subes, cuando bajas. Y evidentemente, desde luego que es una burla, que ya te subes y te juegas el pellejo. Y yo en esa campaña he usado mucho el metro para hacer la campaña. Para concluir, mi querido Foxito, ya está a punto de terminarse el tiempo, y esta pregunta te la hago abierta, la habíamos platicado Fer y yo, es: ¿qué le deben las autoridades a los ciudadanos? Les deben honestidad, les deben la verdad y les deben mucho trabajo para aumentar la moral. Y creo que eso en esta elección tiene que ver que ese gran electorado tenga la capacidad de demostrarle, como ya lo hizo, que van a definir, y en muchas alcaldías van a decirle a la autoridad: ya no más, ya no más. El problema es que una como esta, la caballada está muy flaca y no hay ni por dónde. Pero yo sí les pido que voten por mí y vamos a trabajar juntos. Pues ya, Fer, se nos acabó el tiempo. ¿Y algo que quieras comentarle a las personas de Azcapotzalco, a las personas de Miguel Hidalgo? Tu mensaje final, mi querido Foxito. No hay tanto problema como el cronómetro que ponen en el INE, porque estás viendo cómo avanza el número y en tu cabeza estás pensando qué decir. Los que no saben de plano, como Blue Demon, ese que se llama RCP o PSR, o ese partido que inventaron, que ya este señor, ¿cómo se llama el actor Adame. Adame, ya dijo cómo funciona y cómo va a funcionar. Blue Demon, cómo estuvo en su debate para alcalde en la GAM. Es tan grave y tan serio la GAM que donde te vea, Adame. Dijo él nada, pero le dijo al electorado que ese RCP o PCR y esa invención sí es un sistema del gobierno, y ese tipo de gente son las que se burlan de esto. Y nosotros concretamente decimos: vamos a cambiar las cosas, como tú lo harías, yo lo voy a hacer. Soy Chintololo, me quedo en estas tierras y muchos candidatos se van a ir, los importados. Y yo voy a seguir aquí con los vecinos siempre, porque aquí nacieron mis hijos y nacerán mis nietos. Pues muchas gracias por haber estado aquí en su programa Foro Abierto. Y por favor, pues compartan lo que estamos transmitiendo, Fer. Claro, véanos. Véanos y hagamos que no se pierdan. Comparta. Y que bueno, un placer haber estado contigo. Un honor a ustedes, Foro Abierto. Muchísimas gracias por la invitación, al staff. No digo nombres, todos, muchísimas gracias. Y qué bueno que nos tomaron en cuenta. Y bueno, a quien nos abrió hoy las puertas a nuestro amigo Javier Antonio Castro Max. Muchísimas gracias. Un gran líder y que es un candidato también, y que evidentemente va a dejar huella de quién es hoy y siempre. Gracias. Pues bueno, nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias.